Seguimos con el ejercicio. Ahí me preguntan por qué en esta parte no se me hace positivo el menos. Miren, acá en este ejemplo, fíjense, tenemos menos x, todo eso menos x, todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? X al cuadrado. Borremos esto. Si ustedes lo quieren ver, ese menos sería un menos 1 que está multiplicando a la variable x. ¿Lo ven? Y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, menos x elevado al cuadrado es lo mismo que ustedes pongan por propiedad de la potencia. Con respecto al producto, se puede distribuir la potencia. Me va a quedar menos 1 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. ¿Cuánto daría menos 1 al cuadrado? 1. Sería 1 por x cuadrado. ¿Y cuánto sería 1 por x cuadrado? ¿Cuánto sería 1 por x cuadrado? X cuadrado. X cuadrado. Muy bien, x cuadrado. Pero ya es distinto si ustedes tienen, por ejemplo, menos x elevado al cuadrado. El cuadrado solamente está elevando a la variable, fíjense, aquí está elevando a la variable x, no al menos. Para que eleve al menos, tiene que haber un paréntesis, como en el caso anterior, ¿lo ven? Entonces, si ustedes no tienen todo eso elevado en todo ese cuadrado entre paréntesis, ¿el resultado qué sería? Sería menos x elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces acá cuando nosotros distribuimos el menos con el x cuadrado, me queda menos 1 por x cuadrado, me queda menos x cuadrado. Vamos a borrar esta parte. Ahora yo le hago una pregunta. F de x ¿es igual a menos f de menos x? No. No, No. no es igual. Tienen diferentes signos en algunos términos. Entonces vamos a poner que son distintos. Vamos a poner que f de x es distinto a menos f de menos x. Por lo tanto, vamos a poner que f no es impar. No es una función impar, ¿lo ven? ¿Y qué van a contestar ustedes por último? Que es una función que no tiene simetría. Muy bien, van a poner f de x, esa será la respuesta final, f de x no tiene simetría. Bueno, volviendo al tema de simetría, cuando si hubiera sido una función del tipo par, tendría simetría par, es simétrico con respecto a qué, yo le dije en un principio, El eje Y. El eje al X. eje Y. Entonces acá, ustedes saben que el eje de simetría sería el eje Y, el eje Y. Y cuando es sin par, es simétrico con respecto a qué. Eje X. Al eje No, X. no, Eje Y negativo. al origen de Coordenadas. coordenadas. Por ejemplo, usted cuando tiene una función del tipo cúbica, miren, por ejemplo, acá lo vamos a hacer un ejemplo chiquitito más. Tiene una función cúbica. Este es el X, este es el eje Y. La función cúbica sería algo así gráficamente. ¿Lo ven? Sí. Eso sería simétrico con respecto al origen de coordenadas. Bueno, ya vimos simetría. Podemos graficar la función cuadrática. ¿Cómo la graficamos? Con todos los datos que tenemos podemos graficar. ¿Está bien? Jiménez Javier, desactive el audio. Vamos a borrar esto.
Vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Este es el eje Y. Este es el eje X. Eje X, eje Y. ¿Cuánto valía la intersección con el eje X? Nos fijemos. ¿Cuánto valía? 2, 2 menos 1. 2 y Ahí lo menos tiene. 1. 2 menos 1. Entonces vamos a marcar en 2 y menos 1. Supongo que acá es 1, 2. Por acá pasaría la parábola. Ahí vale 2. Y el otro sería en menos 1. Por menos 1 pasa la parábola. Ahora, la intersección con el eje Y. ¿Cuánto vale? Fíjense. Menos 2. Menos 2. Entonces pasa por igual a menos 2. Vamos a la gráfica. Supongo que acá es menos 1 y acá sería menos 2. Por ahí pasaría la parábola. Ahora, ¿cuánto vale el vértice de la parábola? Fíjense en cuánto vale el vértice de la parábola. 1/2 y menos 9 cuartos. 1/2 para X y menos 9 cuartos para Y. Vamos a la función. Entonces vale 1/2. Acá sería 1. Y la mitad de 1 sería 1/2. Sería por acá 1/2. ¿Está bien? 1/2. Ahora, ¿cuánto sería menos 9 cuartos? Dividan. Menos 2,25. ¿Cuánto? Menos 2,25. Muy bien, vamos a hacer línea punteada. Y vale menos 2,25. Sería, si acá es 3. Ahí sería menos 3. Acá sería 2,5 y acá sería menos 2,25. Entonces acá sería el vértice de la parábola. ¿Cuál sería el eje de simetría? En este caso, sería H. ¿Cuánto vale H? H vale 1/2. Ese sería el eje de simetría. Entonces, lo que hay para acá, si acá hay un punto, para acá tiene que haber el mismo punto, la misma distancia, ¿lo ven? La intersección con el eje Y también tiene que estar para el otro lado. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? De unir los puntos para la gráfica. Esa sería la parábola, ¿lo ven? Gráficamente, esa sería la parábola. Profe, no entiendo qué es el puntito rojo que está en el lado derecho. ¿Derecho? No, yo lo Sí, puse. justo ese. Sí, este punto yo lo puse para tratar de hacerlo más parejito la gráfica, pero bueno, es medio difícil graficar. Ah, o ¿Por sea, qué? Porque mira, yo desde el vértice puedo trazar mira, la para el intersección, dos, para el uno, mira, tengo que tratar que sean iguales. porque vos mira, acá, esto sería X igual a 1/2, ¿lo ves? Toda esa línea. Sí, De acá, para 2, tiene que haber la misma distancia de acá para menos 1, porque sería el eje de simetría, el H, en este claro, caso. claro, ya entiendo. Entonces, si acá vos tenés acá una distancia de 0,5 para el eje, ¿lo ves? Tenés esa distancia 0,5, tenés que tener una distancia 0,5 para acá y por acá pasaría el punto sería un punto de paso de la parábola. Ah, ya. Para poder hacerla más parejito la gráfica. Sí, Bueno, vamos directamente ahora a una función fraccionaria.
Vamos a una función fraccionaria. Vamos a agregar una hoja. Vamos a ver una función del tipo fraccionaria. Función algebraica fraccionaria. Ya vimos una entera, ahora vamos a ver una fraccionaria. ¿Están viendo los videos que voy subiendo por YouTube? Sí. Está lo de álgebra. Vean el video es que es de la regla Sara de cálculo, que es para análisis de dominio. Traten de verlo. Vamos a ver una fraccionaria, por ejemplo, que tengamos f de x igual a menos, a ver, no, menos no. Vamos a poner 2x sobre x cubo menos x. Ahí tenemos un cociente entre polinomios. Sería una función del tipo algebraica fraccionaria. Tenemos un cociente entre dos polinomios. Lo que vamos a analizar primero es el dominio de esa función. Vamos con el dominio. ¿Cómo analizamos el dominio de esa función? ¿Vieron el video de la regla de la Sara del cálculo? El denominador tiene que ser distinto de cero. Muy bien, siempre cuando ustedes tengan un cociente entre polinomios o una función del tipo fraccionaria, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Cero. Porque si no, no está definida la función. Muy bien, vamos a poner. Muy bien, me hace 0 el denominador, no está definido. Tiene que ser distinto de 0. O sea que x cubo menos x tiene que ser distinto de 0. Es una ecuación del tipo cúbica. ¿Cuántas raíces tiene que tener esa ecuación? 3. 3. Porque es una cúbica. La cuadrática tiene 2, la lineal 1 y la cúbica tiene 3. Entonces vamos a encontrar un x1, un x2 y un x3. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en la cuadrática ustedes aplican Bacara, pero en este caso no es una cuadrática. No pueden aplicar Bacara. ¿Cómo la encontramos? Factor común X. Muy bien, factoreando. Sacamos factor común X. Muy bien. Vamos a sacar factor común X y me va a quedar X cubo dividido en X. Me queda X cuadrado. Ahora, menos X dividido en X me da menos 1. Y esto tiene que ser distinto de 0. Y acá tenemos dos factores. Este sería un factor 1 y un factor 2. Si el factor 1 vale 0, me hace 0 todo el producto. ¿Está bien? Por ejemplo, si el factor 1 vale 0, ustedes vienen, reemplazan acá por 0. Y 0 por todo lo que está dentro del paréntesis me va a dar igual a 0. No puede valer 0. Por lo tanto, ustedes van a poner factor 1 distinto de 0 y factor 2 distinto de 0. ¿Vamos hasta ahí? Ninguno de los dos factores puede valer 0 porque si nosotros hacemos el producto de 1 factor igual a 0, se me hace 0 todo el producto. Pero ¿cómo tiene que ser el resultado? Fíjense, tiene que ser distinto de 0. ¿Cuánto vale el factor 1? Factor 1, muy bien, eso lo vamos a tomar como un x1. El factor 1 sería x1 distinto de 0. El único valor que yo puedo reemplazar en el factor 1 para que me dé 0 es el valor 0. Entonces no puede valer 0. Tiene que ser distinto de 0. Ese sería el x1. ¿De dónde vamos a sacar los otros dos ceros? Las otras dos raíces. Lo vamos a sacar del factor 2. Entonces este factor 1. El factor 2 sería x cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Lo ven? Ese sería el factor 2. Entonces vamos a resolver con una ecuación cuadrática. Tenemos x cuadrado distinto de el menos 1 pasa al segundo miembro positivo.
¿Qué hacemos ahora? Sacamos raíz cuadrada en ambos miembros. ¿En qué se convierte raíz cuadrada de x cuadrado? Valor absoluto de X. Muy bien, eso para los que no saben, hay una propiedad en valor absoluto que sería que la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Esa sería una propiedad importante. Siempre cuando usted tenga raíz cuadrada de algo que tiene raíz cuadrada elevado al cuadrado, va a ser valor absoluto de ese algo entre barritas. Entonces acá me quedaría valor absoluto de x, distinto de, ¿cuánto es raíz cuadrada de 1? Raíz cuadrada de 1. 1. 1, muy bien. Al sacar la barrita, lo que está adentro puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a tener un x2 cuando vale positivo, cuando es positivo, y vamos a tener un x3 cuando es negativo, o sea, menos 1. Profesor, ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿se puede hacer en vez de valor absoluto poner x más 1 por x menos 1 y después tomarlo por... También. ¿Por qué? Porque vos tenés que x cuadrado menos 1 es lo mismo que pongas, es una diferencia al cuadrado, pones x más 1 por Claro. x menos 1. Muy bien, esa sería otra forma para seguir factorizando. Entonces, ¿qué me hace 0 este factor? ¿Qué reemplazamos en x para que sea 0? Sería el menos 1, ¿lo ven? Y en este factor, ¿qué reemplazamos para que se haga 0 ese factor? El 1. El 1, porque 1 menos 1 es 0, ¿lo ven? Entonces Sí, tiene sí. que ser distinto de 0 y distinto de menos 1. ¿No? Distinto de menos 1 y distinto de 1. Muy bien. Muy bien el proceso de razonamiento. Bueno, ya tenemos los tres valores que me hacen 0 el denominador. Por lo tanto, el dominio de la función f, ¿qué sería? Todos los reales menos esos tres valores. Menos los valores que me hacen 0 el denominador, que sería el 0, el 1 menos y 1, 0 y 1 en forma ordenada. ¿Está bien? Ya tenemos el dominio. Esta función está linda porque está bien completita, ya lo van a observar. Ahora vamos a analizar. Siempre ustedes analicen de la misma manera. Primero el dominio. Ahora vamos a ver la intersección con los ejes coordenados. Vamos a hacer la intersección con el eje X. ¿Cuánto vale Y? Para que intersecte el eje X, ¿cuánto tiene que valer Y? 0. 0. Muy bien. Siempre la variable contraria a lo que van a intersectar vale 0. Copiamos la función. La función es y igual a 2x sobre x cubo menos x. ¿Qué hacemos? Donde aparece la variable y, reemplazamos ¿qué? Donde aparece la variable y, reemplazamos por, fíjense, 0. Bien, bien, bien. Vamos, los recursantes están contentos. 0 igual a 2x sobre x cubo menos x. Ahora, ¿cuál sería el valor de x? Si ustedes observan, ¿cómo encontrar el valor de x en esa ecuación? Todo esto está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, ¿lo ven? O si no, de otra manera. ¿Cuándo una fracción es igual a 0? ¿Cuándo una fracción vale 0? cuando el numerador es 0. Cuando el numerador vale 0. Muy bien, cuando el numerador vale 0. O sea, van a poner 2x igual a 0. O simplemente este denominador lo pasan al otro miembro multiplicando y por 0 se me anula. Ahora me queda 2x igual a 0.
¿Qué hacemos ahora? ¿Qué me está molestando en el primer miembro? El 2. El 2, El 2. El 2 pasa al otro miembro dividiendo. dividiendo. Entonces, Dividiendo. 0 dividido en 2 me da 0. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál sería la intersección con el eje X? 0. 0. Piensen bien lo que van a contestar. Y sería que no hay intersección ya que Muy 0 bien. está excluido del dominio. Muy bien. Eso es lo que yo quería que ustedes observen. Si ustedes ven el valor 0 está excluido del dominio. O sea que en x igual a 0 no hay función. Entonces, ¿cómo van a contestar ustedes en este caso? Van a poner x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. No pertenece. Eso significa no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, esto significa no existe intersección con el eje X. ¿Está claro? Sí. Ponemos que x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, porque no está excluido. Por lo tanto, no existe intersección con el eje X. Eso siempre tienen que observar ustedes. Cuando le dé el valor de X, en la intersección tienen que fijarse si ese valor pertenece al dominio de la función. Bueno, ya tenemos el dominio, tenemos la intersección con el eje X. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Intersección con el Y. Con el eje Y. ¿Cuánto vale X? 0. 0. X vale 0. Muy bien. X vale 0. Entonces vamos a copiar la función. La función es igual a 2x sobre x cubo menos x. ¿Qué vamos a hacer? Donde aparece la variable x vamos a reemplazar por 0. Y me queda igual. Quedaría dos. 0 sobre no es una indeterminación. Muy bien. ¿Usted es recursante? Por desgracia, sí. Bueno, está muy bueno que la capte la onda. Me queda igual. A 2 por 0, 0. Y abajo me queda 0 al cubo es 0. 0 menos 0, 0. Y 0 dividido en 0 no existe. Eso sería un tipo de indeterminación. Eso lo van a ver más adelante, cuando vean límites. Esto sería una indeterminación. Pero si ustedes se dan cuenta, acá, ¿cuánto vale X para intersectar con el eje Y? ¿Cuánto vale X? 0. Pero X igual a 0, fíjese, no pertenece al dominio de la función. Si ustedes se dan cuenta de entrada, ya no hacen la intersección con el eje Y. Ya pondrían como X igual a 0. Pero ya vamos a poner con negro. Como X igual a 0 no pertenece al dominio de la función, ¿qué van a poner? Por lo tanto, no existe intersección con el eje Y. ¿Vamos hasta ahí? Ya tenemos la intersección, ahora vamos a ver la simetría. Vamos con la simetría. Profe, para que tengamos intersección en Y, sí o sí tenía que haber intersección en el eje X, ¿verdad? No. Para que haya intersección con el eje Y, sí o sí tiene que estar incluido en el dominio el valor 0, X igual a 0. Bien. Gracias. Porque vos, por ejemplo, para que haya punto de intersección en cualquier parte del eje Y, tiene que valer X, tiene que valer 0. Pero como X igual a 0 no pertenece al dominio de la función, no existe intersección con el eje Y. Y, bien, gracias, profe. Ahora, ¿ustedes están con cuaderno o hoja en su casa tomando apunte o esperan que yo les suba por YouTube la clase? ¿Están atendiendo? Estamos tomando apuntes. Tomando Bueno, apuntes. Las dos bueno. cosas. Bueno. Yo quiero que analicen ustedes si la función es par
o impar, o si la función no tiene simetría. Le doy 5 minutos y le pregunto, ¿ah? Le doy 5 minutos. No, profe. Son menos 5, 3 menos 5, las 3 en punto. Le pregunto si tiene simetría o no. Vamos a poner en pausa la grabación. Y continuamos cuando ustedes me digan. Le doy 5 minutos. ¿Alguien sabe si cuando tengo menos x, por ejemplo, en f de menos x, ese menos afecta al numerador y al denominador? Yo creo que sí afecta al numerador y al denominador, creo. Afecta a los dos miembros. Yo creo que afecta a cualquiera de los dos, pero no a los dos. ¿Cómo les queda a ustedes? Que tiene simetría impar. ¿Qué es simetría impar? Estoy capado. Sí, pues hay que no puedo comer nada con harina. Me ha salido a eso. Me ha salido y bueno, ya hace 2 semanas que estoy haciendo, digamos, la dieta, dieta polenta sin sal. Entonces me ha salido eso. Ahora pues me dice, ¿cuánto te lo daba? Porque salió con 30 este día lo pensaba que era 20. No es el estudio, todo. Y no me ha salido una escuela. Y vuelve a me ha salido ahí. Vuelve a volver a comprar de nuevo porque vuelve y me salió. Y me salió, así que no como nada de pan. ¿Sabes lo que es? Nada. Nada, nada. Sí, por ahí tomo un poquito de gaseoso, pero no, ni como siempre. Y bueno, y este vez tampoco así sentada, así, trato más de tomar agua y queso, todo. Pero
Pero consiguen algunas cosas ricas y otras más. Porque me cuesta mucho en la comida. Después tengo otro frijolecito, ¿no? Miren. Como con los dulces que son nuevos, voy probando. Lo que no me gustan puede estar muy fresco. Mira, voy a ver porque... Yo me estaba que no me va a gustar. ¿Sabes qué? Sí, entonces. Pero hay algunos, ¿no? Pero hay otros que comprar una galletita más o menos que póngale en vez de mañana, sándwiches de queso, más juntar, pues me dando unas frutas secas, pero embolsadas, todas esas cosas. Ay, no, las galletas para morir dura, y así está con mi padre, las infinitas. No, y eso no me gusta porque ya le he con la y de descartado y voy buscando maneras. Después que hay una vez pan. Bueno, era una receta fácil, ¿no? Pero no sé qué me pasó, yo le puse un agua que no lo podía poner en la asadera, así que me lo tiraba así, y me lo sale todo tirado. Claro. Así que bueno, ahora tengo otra receta porque ahora lo voy a empezar para hacer pan. Porque después comprar el pan, que lo hacen solo con huevo, y la maicena, pero se ven cinta, con la bolsita, entonces se da el maicena y el huevo. Y le ponen un poquito de levadura, que no sé qué tipo de levadura ahí que utilizan. ¿Sabes cuánto cuesta? Así el pan, porque viene tipo como la sal, 280. Pero más o menos así, yo anoche agarrado, me y compré una hamburguesa esa magra que está acá, esa hamburguesa y le puse tomate con un hambre, no sabía qué comer. Después los fideos, el arroz sí es rico, pero el fideo no tiene. No puedo comer, por ejemplo, este sin tac y el galladito también viene sin tac. Así, trata de poner mucho y como así es que uno lo hace. Después la carne magra, el pescado, rica, pero la hamburguesa, bueno, la merluza, ahora por ejemplo el agua la han enfriado, pero el aceite, ya no uso el aceite, bueno, si viene en natura que es un tanto, pero viene ahora tipo, ahorita la manteca, cuando se pongo un poquito y se deshace, eso es lo que es un aceite que sale más doradito, es como el aceite, es un aceite vegetal, que es que no se está poniendo la onda en la cocina, más o menos calor, pero pero es todo que pero entonces comprado la cera de pescada, el programa y lo hago. ¿Ya determinaron si la función es par o impar? Impar. Impar. ¿Impar? La función es impar. ¿Están seguros? Impar. ¿Segurísimo? Segurísimo. Bueno, ya vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Entonces, esta es la función f de x. Vamos a hacer f de menos x. ¿Está bien? ¿Qué significa hacer f de menos x? Donde aparece la variable x, vamos a reemplazar por Menos X. menos x. Muy bien. Entonces, acá me quedaría 2 por menos x sobre, sería menos x elevado al cubo menos x. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto sería 2 por menos x? Menos 2x. X. Menos 2x, muy bien. Ustedes me dijeron que la función es
Impar. 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 Eso me dijeron ustedes. Pone acá alumnos. Para no olvidarme. Todo sobre. ¿Cuánto sería menos x elevado al cubo? Menos x al cubo. Menos x al cubo. Muy bien. Y acá tenemos menos por menos. Más. Más. Muy bien. Más x. Entonces f de menos x va a ser igual. Miren, ¿qué pasa si yo saco factor común menos 1 arriba y menos 1 abajo? Saco factor común menos 1 acá arriba, me queda esto por 2x, ¿está bien? Y abajo, si sacamos factor común menos 1, ¿qué me quedaría? Menos x al cubo dividido en menos 1, ¿cuánto me da? X al cubo. Muy X al bien, cubo. x al cubo. Ahora, x dividido en menos 1, ¿cuánto me da? Menos x. Menos X. Menos x. Ah, y acá yo puedo simplificar el menos con el menos de abajo, ¿lo ven? ¿Y qué me quedaría? Arriba me queda 2x. ¿Y qué me quedaría abajo? X al cubo menos x. X al cubo menos X. X al cubo menos x. Por lo tanto, la función, ¿qué sería? ¿Par o impar? Par. Par. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me dijeron que era impar? Ustedes me dijeron que era